Buenos días, hermanos. Saludos de la República de Córdoba, donde tenemos nuestra propia cultura, nuestra manera de hacer todo. La verdad que es una bendición estar con ustedes y sé que soy el que no es de la Patagonia, pero los queremos mucho, así que estamos muy contentos de disfrutar este tiempo con ustedes. Dentro de las iglesias del Nuevo Testamento, hay por lo menos dos que a mí no me gustaría ni ser miembro ni pastorearlas. Una son los Gálatas. La verdad que no me gustaría para nada estar en la iglesia de los Gálatas. Pero hay otra que quizá porque me hace acordar a algunas que conozco, tampoco me gustaría estar. La de los Corintios. ¿A alguien le gustaría estar pastoreando los Corintios? A mí no. La verdad que me gustaría más Filipenses con sus cosas, Efesios. Pero la de los Corintios tiene ciertas características. Yo voy a enunciar algunas características. Si querés, acompáñame primera de Corintios 1. Pero mientras vos lo buscas, te voy a ir contando el panorama de lo que pasa en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, en 1 Corintios 1 y 1 Corintios 3 nos dice que hay divisiones y partidismos. Así arranca la carta diciendo, ustedes están divididos, hay partidismo. 1 Corintios 1 y el 4 también nos dice que hay sabiduría mundana, que hay orgullo entre ellos. 1 Corintios 5, ¿qué pasaje, no? Alguien de ustedes se acuesta, tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre. Ni siquiera los paganos hacen algo así. Está difícil una sesión de consejería ahí, ¿verdad? Inmoralidad sexual. Orgullo por integrar, sin buscar restaurar la espiritualidad de una persona que está en un terrible pecado escandaloso. En 1 Corintios 6 nos dice que hay litigios entre ellos, se llevaban a los tribunales, se denunciaban entre ellos. En 1 Corintios 11 nos dice que hay desorden en la cena del Señor. Voy a decir, pero hermano, ¿qué te falta por romper? Los dones los debes manejar bien. 1 Corintios 12 y 14, abuso, desorden en los dones espirituales. 1 Corintios 15, algunos ponían en duda la resurrección. Decís, bueno, ¿qué te falta? Y sigue la segunda carta, en 2 Corintios 1, vos quedate en 1 Corintios, pero en 2 Corintios 1, 2 Corintios 10, se nos deja ver que hay acusaciones contra Pablo y su ministerio. Hay desconocimiento de la autoridad apostólica. 2 Corintios 11 nos dice que hay tolerancia a falsos apóstoles y tolerancia a doctrinas erradas. En 2 Corintios 10 y también el 11 nos muestra que hay cierto orgullo espiritual, que hay arrogancia. En 2 Corintios 7 y también en el 12, falta de arrepentimiento, resistencia a la corrección. 2 Corintios 2, relaciones rotas, falta de perdón. 2 Corintios 8 y 9, negativa a contribuir generosamente. No les gustaba ofrendar. Era una iglesia rica, pero tacaña, mala, sin desarrollar un entendimiento bíblico de la ofrenda. 2 Corintios 12, actitudes carnales, celos, contiendas. ¿Qué iglesia, no? La verdad que yo diría, bueno, siento que el Señor me manda a otra iglesia, porque la verdad que no es la que me gustaría formar parte, no es aquella de la cual me gustaría formar parte. Me causa gracia cuando alguien dice, me gustaría vivir como los tiempos de la iglesia primitiva. Esta es la iglesia primitiva, no me gusta. Para mí la mejor iglesia del mundo es la iglesia bíblica del Camino en Córdoba, con el peor pastor del mundo. Pero qué lindo es cuando uno está en paz con la iglesia, qué hermoso. Pero qué feo cuando uno lee listas como esta, la de 1 y 2 Corintios. Y fíjense en 1 Corintios 1 al 3, que Pablo, si bien expone las situaciones de los corintios y expone sus pecados, veamos cómo los saluda, porque en el saludo integra parte de su identidad, de la de los corintios. Esto es la introducción del mensaje de hoy. 1 Corintios 1 al 3 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate, está lleno de pecados. Una congregación realmente llena de pecados, de desorden, de abuso, de cosas erradas. Pero han sido santificados en Cristo Jesús. Y cuando uno le pregunta a una congregación, ¿ustedes son santos? La mayoría se... ¿Por qué? Y más o menos. Pero yo vengo a hablar de la santificación posicional o pasada. A este grupo de hermanos, con estos pecados expuestos, el Espíritu Santo, a través de Pablo, los llama
los que han sido santificados en Cristo Jesús. Este acto de santificación que Dios ha hecho es un acto suyo de Dios para apartarlos para sí mismo, para unirlos a Cristo y darles la libertad del pecado, y es el fundamento de la santidad progresiva. Estos hermanos iban a poder dejar atrás toda esta lista de pecados porque ya habían sido santificados en Cristo Jesús. La santificación posicional habla de esto, de nuestra posición frente a Dios en Cristo. Y es independiente de cómo vivamos. Es un acto de Dios de colocarnos en una posición frente a Él porque estamos en Cristo. Me costaría mucho llamar hermanos a los miembros de la iglesia de los Corintios. Ni hablar que me costaría mucho llamarlos santificados en Cristo Jesús. Pero es una realidad espiritual y no importa lo que a mí me cueste. Dios decidió que ellos sean santos. Y este aspecto de la santificación, ¿qué hace? Hace referencia al acto de Dios de apartarlos para sí mismo, unirlos a Cristo, darles libertad del pecado y ser el fundamento de la santidad progresiva. Esta es la santificación posicional. En algunos libros se puede leer como santificación pasada, pero es, insisto, es el acto de Dios de apartarnos para Él, declarándonos santos por estar en Cristo, declarándonos suyos, propiedad suya. Y en cierta manera, como es un acto de Dios, tiene algunas similitudes con la justificación, pero no son iguales. Muchos libros las mezclan, nuestra mente muchas veces las mezcla, pero no son iguales. Este aspecto de santificación implica un cambio de posición. Y en la justificación también hay una implicancia de esto. Y también lo hizo Dios, y también lo hizo en el pasado. Pero en este acto el énfasis es que Dios nos está diciendo que somos suyos. Dios dice, esto es mío. Por ejemplo, en Deuteronomio 7 sabemos que Dios le dice a Israel, no es porque vos sos el mejor de los pueblos, no es porque vos sos fuerte o maduro, vos sos mío porque yo quiero. Básicamente esto está relacionado a esa posición en la cual el Señor nos pone frente a Él. Somos suyos. Él va a cumplir su propósito en nosotros porque somos suyos. Nos aparta el Señor para ser de su propiedad. Y esto no es un proceso gradual, sino que es una realidad espiritual que Dios establece. Tampoco depende de nuestros méritos, sino de que depende de la obra de Cristo y de la voluntad de Dios, del propósito eterno de Dios. Esta santificación no está relacionada a nuestra capacidad de mantenernos santos, sino en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz. Y quiero hablar de 4 aspectos de esto. Este aspecto de la santificación nos brinda la plataforma para la obra restante y que vamos a experimentar del Espíritu Santo, que culmina en realidad en la gloria. Y siempre usaba este mismo ejemplo para hablar de algunas cosas relacionadas a la santidad. Acá hay un colega mío, no me acuerdo, no lo veo, pero yo soy odontólogo y el odontólogo tiene instrumental. Y ese instrumental yo lo tengo que esterilizar, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Podemos hablar del más inocente de ellos, porque si yo hago el sonido de la turbina, a ustedes les va a hacer como... Todos son machos hasta que la cucaracha vuela o hasta que se sientan en el sillón del odontólogo. Ahí se acabó la hombría. Pero el espejito, ¿verdad? Tenemos un espejito, vamos a hablar del más inocuo de ellos. Un espejito, lo usamos en la boca. Y vos estás, de alguna manera, confiando en que lo he apartado para usarlo con vos. Ese espejito fue esterilizado para usarlo con vos. ¿Cómo te sentirías vos si yo lo uso en un montón de pacientes sin esterilizarlo? La verdad que no da. Pero el odontólogo determina que ese espejito va a tener un uso, una función específica, esterilizado para trabajar en esa boca. Se aparta de todos los otros usos posibles en base a una voluntad que determina esto va a ser usado para esta situación específicamente. Y no lo vamos a usar para otra cosa, pero la base es la determinación, la voluntad de aquel que lo elige. Dios ha decidido apartarnos para ser suyos, para hacernos santos, pero nos hace santos. Posicionalmente en Cristo Jesús nos declaró santos, nos hizo santos. Y de verdad, esto brinda la plataforma para el resto. Vieron que nosotros sabemos mucho una frase, o usamos muchas veces esa frase, no somos pecadores principalmente porque pecamos, sino que ¿qué? Pecamos, ¿por qué? Porque somos pecadores. Bueno, hagamos un paralelo.
No tenemos una posición de santidad frente a Dios porque practicamos la santidad, sino que practicamos la santidad porque tenemos una posición de santidad frente a Dios porque estamos en Cristo. ¿Se entiende? ¿Por qué puedo avanzar en los otros aspectos de la santidad? Porque Dios ya me puso en una posición de santidad, una santidad posicional frente a Dios porque estoy en Cristo Jesús. Y quiero hablar de 4 aspectos de la santificación posicional o pasada. Fuimos apartados para la obra de Cristo, para los lugares celestiales, por gracia y para siempre. Para la obra de Cristo, para los lugares celestiales, por gracia y para siempre. Vamos a hablar del primero, apartados para la obra de Cristo. Acompáñame a Hebreos 10:10, por favor. Según su edad, prenda su Biblia, o abra su Biblia o desenrolle su Biblia. No juzgamos a nadie. Dice Hebreos 10:10, por esta voluntad, la de Dios, el plan y propósito divino para redimirnos, por esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Ven? Fuimos apartados. Fuimos apartados por la obra de Cristo. Este es el primer punto, apartados por la obra de Cristo, no por la tuya, sino por la obra de Jesús, santificados mediante la ofrenda, el sacrificio de Jesucristo, y hecho una vez para siempre. La voluntad de Dios es que la santificación de los creyentes se logre a través del sacrificio de Cristo, no mediante, acá está comparando con los sacrificios repetitivos del Antiguo Testamento, y dice, no, los hijos de Dios en el Nuevo Pacto son declarados santos, no por sacrificios repetitivos como los del Antiguo Testamento, sino por el sacrificio de Jesucristo. Esos sacrificios del pasado purificaban externamente y temporariamente y permitían de alguna manera que los israelitas se acercaran a Dios en el templo. Estos sacrificios hacían que el pueblo estuviera ceremonialmente limpio, pero no transformaban el corazón. Hebreos nos habla mucho de esto en el capítulo 9. Pero estos sacrificios permitían la participación de la adoración y permitían la participación en la vida religiosa de Israel, pero no producían una purificación interna y definitiva del pecado. En cambio, nuestra santificación posicional se basa en la obra consumada de Cristo. Es a través de su sacrificio que Dios nos aparta como santos, una vez y para siempre. Por esa obra somos declarados santos. No por nuestros rituales, costumbres, tradiciones, ni siquiera por nuestra fidelidad a Dios. Somos apartados para ser santos y declarados santos por el sacrificio de Jesús. No se trata de lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Se trata de lo que Cristo hizo a favor nuestro. El sacrificio suyo es la base única, definitiva y suficiente para esta santificación, la posicional, la pasada. Y es una obra completa y definitiva, independiente de tu accionar. Independiente de lo que vos hagas o dejes de hacer. Nuestra santificación nos aparta por la obra de Jesús. Y esto tiene que modificar cómo nosotros vivimos el día a día. En lugar de vivir bajo la carga de ser aceptados por Dios a través de las buenas obras, podemos vivir ¿en qué? En la seguridad de que Dios ya nos aceptó. Si bien la traducción que estoy usando ahora no lo dice de esa manera, Reina Valera dice, hemos sido aceptos en el amado, ¿se acuerdan? ¿Vieron que en nuestro lenguaje cristiano se dice, ¿y cuándo te aceptó? ¿Cuándo aceptaste a Dios? ¿Cuándo aceptaste a Jesús en tu corazón? No lo usamos tanto lo de nuestra corriente doctrinal, pero saben que en el pueblo evangélico es muy normal. ¿Cuándo aceptaste a Cristo? Y acá estamos hablando de cuándo Dios te aceptó en Cristo. ¿Cuándo Dios te aceptó? Cuando te aceptó por la obra de Cristo. Y eso nos da una seguridad hermosa. Obviamente no es una licencia para pecar, sino una invitación para vivir teniendo en cuenta la misericordia de Dios y vivir en agradecimiento a la declaración que hay sobre nosotros. Propiedad de Dios, santos de Dios, santificados en Dios, para Dios, por Cristo, en Cristo.
Y en lugar de vivir tratando de ganar el favor de Dios, debemos descansar en que ya somos aceptados por Dios, por la obra de Cristo. Nos da una seguridad hermosa de que hemos sido apartados para Dios por la obra de Cristo. ¿Quién me puede sacar de ahí? Nadie. Estoy en Cristo. Nadie me puede sacar de ahí. Ni siquiera yo. Nadie. Y no quiero pisar ningún pasaje de mis hermanos que van a predicar luego, ni quiero irme por las ramas, pero este tema da para agarrar todas las ramas posibles. Es realmente hermoso. Pero estás en Cristo. Fuiste apartado por Dios por la obra de Cristo. Y al estar en Cristo, nuestra posición está asegurada, porque no depende de nuestra habilidad de mantenernos santos, sino que depende del poder de su obra. Nos hizo santos por su sacrificio. Fui santificado en el Señor. Fin. ¿Son santos ustedes? Sí, lo son. Por la obra de Cristo. Y es definitivo eso. El Señor lo decidió y está hecho. Estamos hablando de la posición que Dios te da por estar en Cristo. Sos santo. Ahora vamos al punto 2. Apartados para los lugares celestiales. Habla de nuestra realidad en Cristo. Acompáñame por favor a Efesios 2:6. En Hebreos leímos que fuimos santificados mediante el sacrificio de Jesús, y ese sacrificio fue de una vez y para siempre. Vimos que fuimos apartados por la obra de Cristo, y este es el fundamento de esta santificación, de nuestra santificación posicional. Y acá en Efesios vemos que por estar en Cristo somos apartados para los lugares celestiales, y nos da una nueva realidad en Cristo. Efesios 2:6 dice que con Jesús, con Cristo, con el Señor nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Estás sentado posicionalmente en lugares celestiales porque estás en Cristo Jesús. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, recordando a los creyentes que ya han sido transformados por la obra de Cristo. Y acá en el capítulo 2 describe cómo los creyentes antes estaban muertos en su delito y pecado, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo al diablo, siguiendo su naturaleza, sus instintos. Y en el medio dice ese hermoso pero Dios, qué rico en misericordia, qué hermoso pero. Y luego le dice, están en Cristo, están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Han sido vivificados, han recibido vida por la gracia de Dios. Y el Señor no solo los aparta como pueblo suyo para que sean santos, sino que esto también indica que nos pone en una nueva realidad espiritual. Se declara que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, que espiritualmente compartimos su victoria, su gloria, su posición. No en todos los aspectos de lo que acabo de decir, victoria, gloria y posición. No compartimos todo de Cristo, pero en ciertos aspectos los compartimos con Él. Y aunque vivimos en la tierra, nuestra posición en Cristo está firme y nos coloca en una situación de seguridad en el ámbito espiritual. Fíjate cómo se va desarrollando. Estás en Cristo. No puedes salir de ahí. Estás sentado al lado de Cristo. Estás sentado con Cristo. En Cristo Jesús, Él te sentó en lugares celestiales. Y la idea es que en Cristo ya hemos sido elevados a esa posición. Y suena feo porque nosotros siempre enfatizamos nuestra depravación. Pero hemos sido elevados a una posición de privilegio y victoria que trasciende nuestra experiencia. Sentado en los lugares celestiales. Sentado en los lugares celestiales. La frase en Cristo Jesús que subraya que nuestra resurrección, nuestra posición en los lugares celestiales no son logros propios, sino que ¿qué? Es porque hemos sido unidos a la persona de Cristo, quien sí ha sido victorioso, quien sí está al lado del Padre. Y en Él nosotros encontramos nuestra posición espiritual. Y hermano, si vos sumas de que la ofrenda fue para siempre y te apartó el Señor en Cristo, y que estando en Cristo, sentado en lugares espirituales, no podés salirte de ahí. Tengo una pregunta, cuando enfrentas el día a día, ¿tenés presente esta verdad? ¿Cómo impacta esta verdad en tu corazón si vos sabes que ya estás en Cristo?
Si nosotros pensáramos en Romanos 8, nunca nada, nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ya estás ahí. Tu posición es ahí. Y aunque todavía vivimos en un mundo lleno de dificultades, ¿alguno conoce alguna dificultad? Ah, sí, ¿no? Tenemos que pensar bastante, no solo en los desafíos de enfrentar las dificultades, sino también en nuestra posición espiritual. Te aseguro en Cristo. Muchas veces nosotros tenemos días oscuros, negros. Y nuestro corazón, que es bastante traidor y engañoso, nos hace pensar cualquier cosa, excepto que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pensamos cualquier cosa. Nuestro corazón traidor nos engaña y nos lleva a perder de vista nuestra posición de gloria, de victoria, de seguridad en Cristo. Pero cuando nosotros adoptamos, cuando nosotros dejamos que estas verdades nos impacten, se modifica nuestro entendimiento de la vida. Por ejemplo, cuando vos enfrentas la caída en pecado, ¿vivís teniendo en cuenta tu perspectiva eterna de estar en Cristo, sentado en lugares celestiales? ¿O es el pecado el que determina tu posición en tu corazón? Vos seguís estando, a pesar de tu pecado, sentado en lugares celestiales. ¿Y qué nos puede hacer tener en presente esta verdad? Nos puede catalizar nuestra restauración en la comunión con Dios. En vez de que el pecado gane 2 veces, caí, no me voy a acercar al Señor porque estoy caído, al revés, caí, y porque estoy sentado en lugares celestiales, voy a catalizar la recuperación de mi intimidad con Dios. Ya estoy en ese lugar. Dios me ha puesto en ese lugar. Me ha puesto en Cristo y estoy ahí. Sigo cayendo. Sigo viviendo en Romanos 7. Pero no pierdo de vista Romanos 8. No hay ninguna condenación para mí. Y nunca nada, nadie me puede separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Y estoy en Cristo Jesús. Y en vez de que tenga una doble victoria el pecado, en donde nos hace caer y luego nos aparta más del Señor, cortamos ese proceso y decimos, no, esta no es mi identidad, mi lugar, mi posición está frente a Dios. Vamos a recuperar, por la gracia de Dios y para su gloria, la intimidad con el Señor. ¿Cómo cambiaría tu manera de enfrentar tentaciones y pecados y debilidades si vivieras siempre teniendo en cuenta esta realidad espiritual? Sabiendo que tu lugar frente al Padre es una realidad garantizada. Estás en Cristo. Estás en Cristo. Y estas verdades nos aportan ¿qué? Confianza en nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con Dios se basa en la posición en la cual Él nos ha puesto, no en nuestras obras. Se basa en lo que Él ha hecho a favor mío, en Cristo Jesús. En eso se basa. Entonces, primer punto, apartados por la obra de Cristo. Segundo punto, apartados para los lugares celestiales. Vamos al tercer punto. Acompáñame a 2 de Timoteo 1:9. Al tercer punto. Segunda de Timoteo 1:9. Apartados por gracia. Es quizá la santificación posicional, uno de los puntos de la santificación, o quizá el que más tiene, esto de que no hay un versículo, o no hay muchos versículos, o no hay un pasaje que diga, esto es la santificación posicional, 2 puntos, sino que vemos rastros de ella por toda la Biblia. Entonces se puede predicar mucho, o se puede decir poco. Te puede decir poco, estás apartado para ser de Dios, no importa lo que pase. Tenés una posición frente a Dios de santidad. Pero trato de aportar algunos pasajes para que encontremos también ciertas verdades que nos ayudan a entender esto y que también nos llevan a la práctica. Este tercer punto, apartados por gracia. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Y hasta ahí decimos, sí, seguro que me llamo con un llamamiento santo. Pero está muy bueno cómo sigue y tengo que adoptar este pensamiento y comprender. Fui llamado con un llamamiento santo, ¿y qué dice después? No según nuestras obras, según su propio propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. De nuevo, en Cristo. Fuiste llamado no por tus obras, no fuiste llamado por tus obras. Si en algún momento crees que estás en una situación muy santa, vas a decir, qué pena. Pero la realidad es que si somos honestos, podemos tener mucho descanso en esta verdad. El Señor me llamó a pesar de mis obras, a pesar de mi vida, a pesar de mi conducta. A pesar de todo eso,
me dio gracia en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Qué significa eso? Por eso le dicen santificación pasada a muchos. Desde la eternidad el Señor te llamó, independientemente de tus obras. Y sabes que en el plano de Dios, Él ve el tiempo de otra manera, y cuando decide redimir a alguien, no lo redime teniendo en cuenta los pecados que esa persona cometió hasta ese momento, sino que ¿qué? Él redime una vida completa, teniendo en cuenta incluso los pecados que esa persona todavía no cometió. Te llamó con un llamamiento santo, independiente de tus obras, en la eternidad pasada en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que vos nunca podrías decepcionarlo. ¿Por qué? Porque ya sabía que lo ibas a hacer. Él decidió salvarte y apartarte para Él, sabiendo cómo ibas a pecar. Ni vos lo sabes todavía. Y Él ya lo sabía. Y sabía cuáles iban a ser tus pecados, cuáles iban a ser tus debilidades, tus imperfecciones, tus traiciones, tus deslealtades. Y Él ya lo sabía. Y decidió amarte con un amor eterno. Decidió salvarte, decidió hacerte santo para Él, decidió comprarte. Esta persona es mía. ¿Y qué garantía hay? El Espíritu Santo viviendo en Él es una garantía de propiedad. Es mío. Eso es lo que el Señor hizo en la eternidad pasada. Dice acá, según la gracia, o sea, nos damos, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Dios en la eternidad decidió hacerte suyo. Sos santo frente a Dios, sos suyo, te apartó. Apartó por gracia, no por obras. No por nuestras obras, sino por su gracia eterna. Fuimos llamados y apartados según su plan soberano, su propósito eterno, por su voluntad y desde la eternidad. ¿Qué es lo muy bueno de esto? Que de ninguna manera lo podremos echar a perder. Él ya sabe todo. Y aún así decidió amarnos. No estamos estafando a Dios. No es que el Señor nos compró y luego mostramos lo que éramos. Hay gente que estafa a su esposa, ¿no? Hace buena letra en el noviazgo y después la estafó. Hay esposas que estafan a los esposos también. Pasa en otros lados eso. Pero a Dios no lo podemos estafar. Él ha visto todo y ha decidido declararnos santos, propiedad suya, para Él. Y nos da una posición de santidad que no depende de nuestras obras, sino que depende de su voluntad. Y su voluntad es inmutable. Y fue establecida en la eternidad. Y en Cristo Jesús, Él nos llamó según la gracia que nos fue dada en Él. Y hermano, tengo que preguntarte, ¿no te trae esto seguridad y descanso? A mí sí, a mí sí. Cuanto más conozco a Dios, más pecador sé que soy. Y más descanso tengo en estas verdades. Gloria a Dios que me compró a pesar de mis pecados, defectos, debilidades, ignorancia, etcétera, un largo etcétera. Estoy en Cristo. Y no es por mis obras, es por la de Cristo, por la voluntad de Dios. Él ya sabía todos mis pecados. He decidido amarme. No le puedo decepcionar, ¿por qué? Porque Él ya sabe. Puedo decepcionarte a vos, puedo decepcionarme a mí, pero al Señor no, porque Él ya sabía. Y aún así decidió amarme. Y ese amor, teniendo en cuenta todo lo que el Señor sabe, brilla más cuando yo lo miro de esa manera. Él me amó incluso a pesar de todos mis pecados, pero no solo los que ya cometí, sino los que voy a cometer que todavía no los conozco. Y esto es hermoso, hermano, porque no estamos en una carrera para ganar la aprobación espiritual o la aprobación de Dios o para ganarnos nuestra santidad. No estamos en ese camino. Hemos sido llamados y apartados por su gracia, no por mérito, sino por gracia. Y esto nos da paz y seguridad en nuestra identidad como hijos de Dios. Él me llamó no dependiendo de mis obras, sino de la gracia que Él me expresó en Cristo Jesús. ¿Y cuándo decidió esto? En la eternidad. Ya lo vio todo. Y cuando luchas con la inseguridad en tu relación con Dios, anda a estos pasajes y recuerda, estás en Cristo. Nunca nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Final de Romanos 8, principio de Romanos 8. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. A pesar de que vengo del 7, miserable de mí. ¿Qué voy a hacer con este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Pero doy gracias a Dios, porque si estoy en Cristo, no hay condenación para mí. Nada, nunca, nada, nadie me puede separar del amor de Cristo Jesús. Ni siquiera yo mismo. Nadie me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo cambia nuestra mente? ¿Cómo cambia nuestra experiencia de vida
cuando comprendemos que nuestro llamado y santificación son parte de un propósito eterno de Dios, ya decretado y de manera independiente a mis obras, incluso a pesar de conocer mis obras. El Señor me llamó para ser un santo suyo. Entonces el entendimiento de la voluntad de Dios decretada en la eternidad para llamarme en Cristo Jesús, independientemente de mis obras, me da seguridad espiritual. Soy suyo. Y cuando me pierdo, vuelvo a casa porque soy suyo. Y en casa recibo ese abrazo que me estaba esperando. Nunca dejé de ser suyo. Nunca dejé de ser suyo. Soy suyo. Esto alimenta la seguridad que tenemos en el Señor. No que la hace más segura. Nuestra conciencia aprende a disfrutar de la seguridad de lo que Dios nos regala en Cristo Jesús. Nada me puede sacar de esta posición. Soy santo en Cristo Jesús. Y el Señor me ha puesto al lado suyo. Si no fuese así, no podría estar sentado en lugares celestiales. No es una santificación derivada de la experiencia. Una santificación decretada por Dios al imputarme una posición en Cristo. Y esto es hermoso. Vamos al punto 4. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura mi posición en Dios? Punto 4. Apartados para siempre. Y podemos ver la seguridad de nuestra santificación. Acompáñame, porfa, a Hebreos 10, 14. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué? ¿Incluso los corintios? Sí. ¿Te acordás la lista que leímos de los corintios? Ellos fueron hechos perfectos para siempre, porque son santificados. ¡Qué locura! Pero ¿cómo puede ser? Porque se trata de la posición que tenemos en Cristo. Este pasaje, Hebreos 10:14, muy parecido al primero que leímos, que era Hebreos 10:10. Pero acá, en vez de enfatizar en la voluntad de Dios, quiero enfatizar en la suficiencia del sacrificio de Cristo para apartarnos para Dios. Y quiero enfatizar que esto es permanente, es para siempre. Con ese sacrificio nos hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los que somos santificados. Y esto es hermoso porque no depende de una perfección moral o de un comportamiento, sino que esta perfección de la que habla tiene que ver con ser completamente aceptado por Dios, apartado para Él, santificado por la obra de Jesús. Dios nos ha apartado para siempre por medio del sacrificio de Cristo. Y la aceptación que Cristo proporciona, ¿cómo es? Es eterna, tiene que ser renovada. Tengo que pagar una nueva cuota al club para mantener mi membresía. Tengo que mantener mediante obras mi posición en Cristo. Al revés. Fluyo en buenas obras porque estoy agradecido al Señor, porque mi posición está segura en Cristo. Por eso me encanta Romanos 12, porque dice, por las misericordias de Dios, aquella que le vengo explicando en los otros capítulos, ¿qué? Presenten su cuerpo como un sacrificio santo, agradable a Dios, un sacrificio vivo. Presenten su vida de tal manera que sea un sacrificio agradable al Señor. Presenten un culto racional, o sea, de manera lógica, habiendo recibido la misericordia de Dios, vivan de manera lógica a la misericordia que han recibido. ¿Cómo? ¿Cómo es? Siendo un sacrificio constante, agradable al Señor por la santidad. Pero es por lo que ya recibí. Y al recibir la posición de santidad frente a Dios y saber que esto es permanente, me tiene que producir algo, me tiene que llevar algo. Gran parte de la motivación para la obediencia cristiana no es la bendición que pueda el Señor darme por obediencia. Es la bendición que ya me dio. Es mi agradecimiento, es mi lealtad. No es que estamos de una manera viendo a ver qué podemos lograr del Señor por nuestra obediencia. No, por lo que el Señor ya logró a favor nuestro en Cristo Jesús, quiero agradecerle al Señor.
¿Y cómo? Averiguando, Efesios 5, averigüen qué le agrada al Señor. ¿Qué le agrada? Que sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¡Wow! Entonces el agradecimiento es un gran motor para la santificación que luego van a explicar, que es la gradual, la progresiva. ¿Por qué? Porque ya estoy en Cristo. Quiero vivir acorde a esa realidad espiritual que ya disfruto. Que legalmente ya estoy posicionado frente a Dios. Dice que Dios nos ha apartado para siempre por medio del sacrificio de Cristo. No depende de nuestro comportamiento, no depende de nuestras obras. Cristo nos proporciona una aceptación por parte de Dios eterna y sin necesidad de ser renovada. La obra de Cristo es permanente y contrasta absolutamente con la temporalidad y la repetición de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y eso es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. En la antigüedad usted tenía que ir y sacrificar para poder tener cierta benevolencia de Dios. Pero en Cristo ya está resuelto eso. Ya está hecho. Dios nos hizo aceptables para Él. Porque nos santificó a través de Cristo. Y eso es algo permanente. No se trata de algo que podamos perder, o algo que podamos cambiar, o algo que debemos renovar. Porque es un acto definitivo de Dios que ya ha realizado, incluso en los Corintios, incluso en vos, incluso en mí. Mi posición frente a Dios depende de su voluntad y del sacrificio que hizo en Jesús a favor mío. Y nada lo puede modificar. Estoy frente a Dios en una posición de santidad, de apartamiento para Él. Soy su propiedad. No soy ni propiedad mía, me dice la Biblia, ni propiedad de otros, y mucho menos del diablo y de la carne y del mundo. Soy propiedad suya. Vamos a luchar, vamos a luchar. Vamos a sangrar, vamos a sangrar. Vamos a pelear, pero no para cambiar nuestra posición, sino en agradecimiento a la posición que ya tenemos en Dios por Cristo Jesús. Esto cambia totalmente nuestro entendimiento. ¿Por qué obedecemos? Porque estamos agradecidos. ¿Vos estás agradecido? Me encanta en Proverbios, cuando al final del Proverbio dice, hay 4 animales que son más sabios que los sabios. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? No se acuerdan tanto. Proverbios 30. Teníamos la hormiga, la langosta, un conejo del monte y la araña. Y cuando habla de la araña, ¿qué dice? Que vive en los palacios del rey. Mira, si hay una araña en mi casa, ¿qué hago yo? Ya no hay más araña. Y me gusta esta ilustración porque una araña es más digna de vivir en mi casa que yo presentarme ante el trono de la gracia. Y me aplastaría la santidad del que habita ese lugar, a menos que esté en Cristo. No sé cómo enfatizar esto, pero es como si fuese un búnker Cristo. Y no nos aplasta la santidad de Dios porque estamos dentro del búnker de Cristo. No nos destruye absolutamente porque estamos en Cristo. ¿Y por qué estoy en Cristo? ¿Es un premio a mi humildad, a mi fe, a mis obras? No, porque Dios decidió amarme. Fin. Dios decidió amarme. ¿Y cómo me lo expresó? Me apartó para Él. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? Me puso en Cristo. ¿Y qué pasa ahora? Nadie me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Estoy seguro ahí. Como esa araña que es más sabia que los sabios, que incluso aparece en los palacios del rey. No soy aplastado. No se trata de algo, nuestra posición, no se trata de algo que podamos ganar, perder, mantener, sino que es un acto definitivo de Dios ya realizado. Y esta verdad nos tiene que dar, ¿qué? Una seguridad absoluta. Hay momentos, hermanos, en los que nuestro corazón nos va a decir, ni siquiera Dios nos puede perdonar, ni siquiera Dios nos puede amar. Si sos depresivo, puedes pensar, no sirvo para vivir, he fallado en todo. Porque tu corazón te dice eso. Al punto que decís, no sirvo. No me interesa vivir porque no entiendo la vida, no sirvo. Pero ese es tu corazón. El Señor te dice que estás en Cristo y que Él te ama. Si no sos depresivo, pero tenés esos momentos de angustia en donde decís, para en el mundo que me quiero bajar acá, estás perdiendo de vista tu posición. Tu posición es en Cristo, frente al Padre. Él te ha apartado en amor para Él. Y eso es independiente de lo que tu corazón diga, es independiente de lo que tu carne haga. Sos de Dios. Él ha decidido que sea suyo. ¿Y sabe qué? Hay una garantía de esta posición mientras transitamos la tierra.
El Espíritu Santo. Es la garantía de que sos de Dios, es un sello. Él dice, esto es mío. Y si es de Él, no es de nadie más. Esto es mío. Incluso en Corintios dice, hermanos, su cuerpo no les pertenece más a ustedes. Nadie se pertenece a sí mismo. Somos de Dios. Y qué lindo saber que a pesar de mis debilidades, mis fallas, mis pecados, mis necedades, mis luchas diarias, mi santidad posicional no está en riesgo. Dios me apartó para Él y nada puede cambiar eso. Ni siquiera cuando todo el mundo me grite lo contrario, ni siquiera cuando mi corazón me grite lo contrario. Estoy en Cristo Jesús, estoy frente a Dios. Y tenemos que vivir en la confianza de que en Cristo fuimos aceptados de una manera perfecta frente a Dios. ¿Cuándo aceptaste a Cristo en tu corazón? Y esto es justo la pregunta al revés. ¿Cuándo te aceptó Dios? ¿Cuándo te dio la posición frente a Él? ¿Cuándo estableció que seas declarado santo para poder permanecer frente a Él? Ayer Germán hablaba de este pasaje donde dice, Dios no puede ver al pecado. Pero el que cargó mi pecado fue desamparado para que yo pueda ser amparado. Y puedo estar en Él, frente al Padre, porque Él lo decidió así. Y vivo con esa confianza, no de que yo acepte a Cristo, de que Dios me aceptó en Cristo. Mi santidad, mi posición no está en riesgo. De ninguna manera. Y ahora te pregunto, ¿vos vivís con temor de perder tu posición? ¿O vivís con la seguridad de que has sido perfeccionado para siempre en Cristo? Los corintios ya habían sido santificados, por eso se le dice pasada también. Ya habían sido santificados. ¿Y cómo se portaban los nenes estos? Divisiones, partidismo, sabiduría mundana, orgullo, inmoralidad sexual, litigio entre los hermanos, desorden en la cena del Señor, abuso de los dones espirituales, negación de la resurrección, acusaciones contra Pablo y su ministerio, rebeldía contra la autoridad apostólica, tolerancia a falsos apóstoles, doctrinas erradas, orgullo espiritual, arrogancia, falta de arrepentimiento, resistencia a la corrección, relaciones rotas, falta de perdón, negativa a contribuir con generosidad, actitudes carnales, celos, contiendas, santificados. Ni hablar, yo estoy enfatizando mucho en tu posición, pero ni hablar de cómo debo entender la posición del otro, que tiene todas estas características también, que también está en Cristo. Estamos en Cristo. Y esta santidad frente a Dios depende de la obra de Jesús a favor suyo. Ahora, frente a mí también debería depender un poco de eso, ¿no? O yo quiero tolerar solamente a los que son perfectos en esta tierra. Y tengo que levantar un poco la mirada y comprender. Tengo que tolerar y ayudar y promover su santificación progresiva, gradual, experiencial, pero nunca perder de vista que si el otro está en Cristo, ya ha sido santificado por Dios. Y es el que el Señor puso al lado mío. ¿Sabes qué? No me gustan mucho de ellos. ¿No les pasa a ustedes eso? ¿O les pasa a otras personas que son carnales? No me gustan todos los santificados. ¿Y sabe qué? Hay a muchos santificados que yo no les gusto. Este salame no puede estar en el Señor. Es un corintio. A mí los corintios me caen re mal. Los de hoy, ¿no? Los contemporáneos. Los gálatas me caen peor. Pero son amados de Dios y son santificados. Y es un gran viaje aprender a amarlos. ¿Y de dónde saco el amor? Tengo que aprender a amarlos como el Señor los amó. El Señor dice, ¿se acuerdan? Un nuevo mandamiento les doy. Que se amen unos a otros. Pero Señor, eso no tiene nada de nuevo. Moisés ya lo dijo, no tenemos que amar unos a otros. Ámense como yo los amé. La novedad de este mandamiento es la magnitud de ese amor. Como Cristo nos ama, tengo que amarte y tenés que amarme. Porque ha sido santificado. Ha sido declarado propiedad de Dios. Y yo no tengo que apartarlos del Señor. Al revés. Tengo que promover la respuesta en agradecimiento a esto, la santificación progresiva. Hermano, tu posición frente a Dios en Cristo es inmutable. Inmutable. ¿Cómo impacta esto tu vida? Y ya aterrizando, que siempre dicen que no hay que avisar cuando aterrizamos, pero a mí sí me gusta avisar así. Conclusión, hermanos, hemos sido apartados para Dios en Cristo. Fuimos apartados por la obra de Cristo para los lugares celestiales, por gracia y para siempre. Qué hermoso, ¿no? Por la obra de Cristo, no por la mía, para los lugares celestiales, por gracia, no por mérito, y para siempre. ¿Qué más querés?
No depende absolutamente de ninguna manera en algo que vos hagas, digas, pienses o que otros hagan con vos. Depende de lo que Dios hizo en Cristo por tuyo. Apartado por Dios. Santificación posicional, apartado por Dios. Para la obra de Cristo, por la obra de Cristo, para los lugares celestiales, por gracia y para siempre. Nuestra santificación posicional, ¿en qué está basada? En la obra consumada de Jesús y en la voluntad de Dios para aceptarnos a través de esa obra. Y nos coloca en una nueva realidad espiritual que está decretada en la eternidad pasada y está garantizada en la voluntad eterna e inmutable de Dios. Esto significa que yo puedo vivir a la luz de este conocimiento, de este entendimiento, de esta identidad como santo, que es segura mi identidad, es firme y me lleva a vivir de una determinada manera. He sido apartado por Dios, para Dios, por su gracia, y mi posición es firme. ¿Por qué? Porque es dependiente de la obra de Cristo. ¿Y qué hizo la obra de Cristo? Fue consumada, fue completa y me apartó para siempre. Puedo descansar, puedo descansar. ¿Y por qué voy a crecer en los otros aspectos de la santificación? Porque lo más importante ya está hecho. No tenemos una posición de santidad frente a Dios porque practicamos la santidad, sino que practicamos la santidad porque tenemos una posición de santidad frente a Dios. Inmutable, perfecta, completa, eterna, decretada en la eternidad. Mi posición es frente a Dios porque soy suyo. Y en Cristo Jesús se logró esa posición a favor mío. Y si estás en Él, también. Qué hermoso nuestro Señor. Qué misericordia. Qué gracia. No voy a ser aplastado frente al trono de la gracia. Al revés. Voy a ir confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Hebreos 4. Qué alivio, ¿no? Estoy en Cristo. Y Cristo está frente a Dios. Y estoy en Él. Y nunca nadie me puede separar de ese lugar. Mi ancla está firme. El sello garantiza. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Y qué más? Bueno, las otras plenarias hablan de qué más. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias por la perfección de tu obra a favor nuestro. Gracias, Señor, por recibirnos. Gracias porque nuestra posición frente a vos es segura, es inmutable. Gracias, Señor, porque esta posición es la base de un montón de otras cosas. Señor, por favor, ayúdanos a vivir acorde a esta declaración que hay sobre nosotros, a esta decisión que has tomado respecto a nuestras vidas, de que seamos tuyos, de que estemos sentados en lugares celestiales, de que estemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos has hecho tuyos, nos apartaste para vos por la obra de Jesús, para lugares celestiales, por tu gracia y para siempre. Gracias, Señor, porque has decidido, a pesar de nosotros, derramar tu bondad salvadora, santificadora, eterna sobre nosotros. Nunca seremos objeto de tu ira, sino objeto de tu misericordia y de tu gracia, porque estamos en Jesús. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por sacrificarlo a favor nuestro. Gracias por su voluntad de ser sacrificado. Gracias por ocupar nuestro lugar. Gracias por cargar el precio de nuestra paz, cargar nuestros pecados, pagar el precio de nuestra paz. Gracias, Padre, por cargar nuestro desamparo. Gracias por ampararnos. Gracias, Señor, por esta multiforme gracia que se expresa de tantas maneras. Ayúdanos a vivir acorde al llamamiento que hemos recibido. Y que nuestra lealtad a vos crezca día a día en agradecimiento, en amor, por lo que ya has hecho a favor nuestro, por la misericordia que ya hemos recibido. Eso es suficiente. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén.